buenas noches, Magíster Flores. Buenas noches, ¿cómo está, licenciado? Iniciamos con el licenciado. Perfecto, por favor, Magíster, no sé si podemos dar un lapso de 5 minutos para la espera. Y también no mencionarle que se va a realizar una breve presentación de 2 minutos antes que usted inicie. Perfecto. Muy buenas noches a todos los participantes. Bueno, es un placer darles la bienvenida a este espacio académico diseñado más que nada para fortalecer sus conocimientos. Esta noche damos por inaugurado el Diplomado en Derecho Civil Mercantil con mención en contratos, iniciando con estas actividades con la masterclass que tiene por temática Teoría General de los Contratos. En esta oportunidad contaremos con la ponencia del magíster Dante Flores, abogado de profesión con maestría en Derecho Constitucional y maestría en Gestión Pública, asimismo con una sólida formación en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Gerencia Pública. Tiene una destacada trayectoria como docente a nivel posgrado. Gracias a su amplia experiencia, tanto académica como profesional, el Magíster Flores esta noche nos estará compartiendo sus conocimientos en esta masterclass. Es por ello que les doy las gracias al Magíster por estar presente. Le cedo la palabra para que pueda seguir con la sesión. Muy buenas noches, estimada licenciada. Gracias por la oportunidad. Agradecer de antemano siempre la predisposición y la invitación que me cursa la Universidad Nacional Siglo XX, el examen Escuela de Negocios, siempre vanguardistas en la generación de cursos de formación continua, de especialización a nivel posgradual. En esta oportunidad, mandar un saludo también inicial a los oyentes hoy en esta plataforma y a través de todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bien, en inicio, mandar un saludo también a aquellas personas que están formando parte de este masterclass. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema denominado Teoría General de los Contratos. Sin embargo, es bueno aclarar de que esta iniciativa nace precisamente a través de un diplomado que está lanzando el examen Escuela de Negocios de la Universidad Nacional Siglo XX, ya que de por medio hay que hacer claros, como profesionales, nosotros nos formamos a nivel pregrado y eso no es suficiente. Salir con una mención tampoco es suficiente. Hoy por hoy el mercado laboral te exige de que estés permanentemente actualizado y eso constituye una necesidad permanente de desarrollar nuestras capacidades y fortalezas. Este aspecto, estimados presentes, es un aspecto imprescindible para que vayamos nutriéndonos, formando especialidades a lo largo de nuestra carrera profesional, ya que de manera integral nos lo van a exigir en todo tipo de rubros. Y hoy por hoy se lanza este diplomado en Derecho Mercantil, en Derecho Civil Mercantil, pero con mención a contratos. El objetivo de este diplomado es actualizar a los participantes, diplomantes, en la especialización del derecho civil mercantil, con mención en contratos, ¿a partir de qué? A partir de la comprensión, aplicación y análisis de los aspectos legales y contractuales en el ámbito civil mercantil. Y este aspecto, a partir de su especialización, va a promover evidentemente su conocimiento especializado. Entonces, como tal, vamos a dar inicio a este masterclass muy breve, pero muy puntual en relación a lo que nosotros nos proponemos dentro de el contenido que les vamos a mostrar el día de hoy. Y vamos a dar inicio, ahí tenemos la pequeña presentación elaborada para ustedes, estimados presentes. Y vamos a partir con un breve estudio, ya que de por medio sería un despropósito que en los cursos de diplomado que imparte la Escuela
de Negocios CESAM y la Universidad Nacional Siglo XX, simplemente se ingresa una retórica reiterativa del marco normativo que establece el Código Civil, el Código de Comercio y su incidencia en el derecho mercantil y su relación también con los contratos. Prueba de ello es de que vamos a partir de una pequeña observación, podemos decir, a cómo se encuentra redactado hoy por hoy nuestro Código Civil en relación a lo que es un contrato, y vamos a identificar cómo autores como el doctor Walter Kaune y el doctor Carlos Morales Guillén han realizado oportunamente aportes a fin de denotar que el marco normativo en materia civil contractual en nuestro Estado ya se encuentra desactualizada y desfasada. Por ejemplo, los presentes podrán ver en sus pantallas el artículo 450 del Código Civil Boliviano. En esta oportunidad, en su redacción que encontramos, que establece que hay un contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Y aquí viene una crítica aportativa realizada por el profesor Kaune. ¿En qué sentido? Este autor considera de que el legislador no debió referirse solamente a los suscribientes en calidad de personas, sino también denominarlos partes. Y esto es entendible si partimos desde un ejemplo de que si vamos a partir de una venta que ha sido generada por copropietarios que están registrados como tal, estamos hablando de que no están registrados en acciones y derechos. Los tres en sumatoria son copropietarios en lo proindiviso de una propiedad. Y si pretenden transferirla al ser una propiedad registrada en lo proindiviso, esta no podría materializarse sin la voluntad de una de las partes. Entonces, como podemos ver, es evidente, es cierto que no solo personas naturales podrían generar situaciones que constituyan, modifiquen o extingan relaciones jurídicas. Entonces, se tiene por aceptada esta contribución y evidentemente tenemos que partir desde esa línea en la comprensión de lo que es un contrato como tal. Vayamos a analizar ahora otro aporte que realiza el doctor Carlos Morales Guillén. Y sobre este mismo artículo, el profesor Morales indica lo siguiente: el legislador omitió insertar en el contenido redactivo del artículo 450 el término patrimonial. ¿Y esto en qué sentido? Que precisamente si solo vamos a la redacción del artículo 450, en su contenido nos habla solo de una relación jurídica, pero en evidencia, si los derechos que se van a constituir, modificar o extinguir tienen vinculación directa con el carácter patrimonial del acto dispositivo de dominio, por ejemplo, debería de contemplarse este término también en esta noción de contrato que tiene nuestro Código Civil. En resumidas cuentas, como deberíamos de interpretar el Código Civil, haciendo un aporte por parte del profesor Kaune y el profesor Morales, podemos determinar de que nuestro Código Civil debería de ser modulado conforme la actual terminología de los contratos, los suscribientes, porque ya la persona natural, el término de como suscribiente ya ha sido superada. Hoy por hoy encontramos, por ejemplo, suscribientes que ya tienen otro tipo de naturaleza, por ejemplo, la vinculada a las asociaciones, a las sociedades, que en el fondo son ficciones del derecho civil. Entonces, en este marco se entiende de que incluso la noción de contrato tiene que sufrir una actualización. Si sumamos ambos aportes, tendríamos como un concepto adecuado de contrato el siguiente:
Hay contrato cuando dos o más partes se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica de carácter patrimonial. Entonces, así, si entendemos la denominación conforme esta actualidad, esta visión contemporánea que se tiene respecto al derecho civil y su entendimiento. Bien, pero ahora volvamos al inicio. Nuestro tema está denominado teoría general de los contratos. Y para que tengamos clara la idea, debemos recurrir previamente a la teoría para poder explicar por qué nacen los contratos. Y el derecho como tal tiene prescrita, preconcebida, una teoría general que trata de explicar por qué y cómo nacen los contratos. A lo largo de esta masterclass vamos a darnos una idea clara partiendo de ciertas fuentes. Es bueno también aclararlo, ya en este diplomado de manera concreta, específica, se van a abordar como otras temáticas que nos ayuden a comprender el derecho contractual a la luz del derecho civil y mercantil. Entonces, vamos a partir en este momento a revisar varias fuentes que nos van a ayudar en su comprensión a entender por qué se generan los contratos. Y de manera inicial debemos entender que los contratos como tal, por sí mismos, constituyen fuentes de las obligaciones. ¿Está bien? Hasta ahí tenemos clara la figura. El contrato como tal es una fuente de generación de obligaciones. Y como tal, el contrato también puede devenir de diferentes fuentes. Entre estas vamos a partir por explicar qué son las fuentes voluntarias. Dentro de las fuentes voluntarias vamos a encontrar, por ejemplo, el acuerdo de voluntades, como por ejemplo un contrato de compraventa, un acuerdo transaccional, por ejemplo, entre progenitores, entre esposos, ¿verdad? También podemos encontrar como fuentes voluntarias la convención, los convenios, el mutuo. Así también podemos encontrar entre ellos el contrato. ¿Por qué? Porque existe una máxima que establece lo siguiente: la voluntad y el contrato son suficientes para crear todas las relaciones jurídicas. Vale decir que para suscribir un contrato basta que generemos voluntad entre los suscribientes y esta sea plasmada en un documento. Partiendo de esta premisa, de esta máxima, se pueden generar todas las relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Otro aspecto que viene ligado a las fuentes voluntarias tiene que ver con que un contrato tiene fuerza de ley entre las partes. Y acá hacemos un pequeño paréntesis y vamos a entender la coyuntura y la gravitancia que tiene este tema en todo ámbito y sobre todo, y aquí ponemos comillas, el ámbito de la administración pública. ¿En qué sentido? Un acuerdo tiene fuerza de ley entre las partes. Tenemos de por medio un ligamen contractual de un consultor individual de línea y el Estado, en cualquiera de sus niveles de gobierno, nivel central, departamental, municipal, como quieran ustedes ejemplificar esta idea. Y vamos a entender que apoyado a este contrato vienen ligados diferentes jurisprudencias, entendimientos que nos han ayudado a entender que, por ejemplo, un consultor individual de línea va a encontrar sus funciones y obligaciones en el mandato del contrato que ha suscrito con el Estado. Vale decir que este documento va a constituir fuerza de ley para todo lo que tiene que ver con sus funciones y actividades que va a realizar la institución. Y si partimos desde la concepción de esta máxima y la llevamos al escenario del derecho administrativo,
derecho contractual y civil, vamos a entender también de que el Estado, si pretende, por ejemplo, sopesar ese contrato, incorporar más obligaciones, más funciones a un contrato, a un consultorio individual de línea, vamos a ver de que por esencia este aspecto no podría darse más allá de lo que establece su contrato. Y este precisamente es por esta máxima que establece el derecho en relación a la fuerza de ley en la suscripción de los contratos, ¿verdad? Por tanto, a partir de esta máxima, todo contrato constituye para sus suscribientes una ley de carácter particular. Y acá también hay que hacer una aclaración. Basta con materializar el contrato a través de la voluntad para considerarla una ley particular. En comparación a lo que es, por ejemplo, una ley general, para que esta misma se pueda materializar y plasmarla, vamos a tener que activar, por ejemplo, un procedimiento legislativo. En el caso de los contratos, basta con la materialización de la voluntad de las partes suscribientes. ¿Está bien? Sigamos, vamos analizando otras fuentes de generación de los contratos y vamos a encontrar, por ejemplo, las fuentes no voluntarias. Y acá debemos ser claros, para las fuentes no voluntarias que generan obligaciones entre las partes, en este caso la obligación emerge sin que medie la voluntad de las partes. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una fuente indirecta, podemos decir, de las obligaciones al delito. Por ejemplo, cuando se genera la comisión de un delito, la fuente estaría ligada a la reparación del daño civil, a la valuación de esa reparación en dinero, y esa generaría también una obligación a favor, o sea, una obligación de cumplimiento, de reparación de daño, valuado el dinero, en favor de la víctima o la parte querellante. Y acá hay que también ser claros, la víctima la que sufre la agresión de manera directa. El querellante cuando se genera un delito, por ejemplo, en contra de una institución, una parte del Estado, y en este caso es parte querellante. No hay una afectación, digamos, directa como persona o un derecho constitucionalizado, un derecho materializado para la institución, por ejemplo. Por eso también decimos parte querellante. También, entre las fuentes no voluntarias tenemos al cuasicontrato. Y el cuasicontrato como tal es aquel acto lícito, es un acto voluntario que se produce sin mediar de por medio algún consentimiento expreso. A veces simplemente se generan a través de obligaciones recíprocas que se generan por una o varias personas en favor de otra. Por ejemplo, tenemos en este caso la gestión de negocios, aquellos apoderados que realizan por cuenta ajena alguna misión, alguna obligación que cumplir, el móvil que puede generar este cuasi contrato, por ejemplo, las representaciones legales, los mandatos, pueden tener un trasfondo o un móvil distinto, puede ser de carácter familiar, cuando hay de por medio, por ejemplo, una renta que cobrar. Por afinidad hay simplemente una persona que ejerza representación legal solo, por ejemplo, para realizar depósitos bancarios o, por ejemplo, en materia laboral o judicial incluso. Entonces, como podemos ver, hay fuentes de las obligaciones y en este caso fuentes que no están ligadas de manera directa a la voluntad. También, así como tenemos el cuasicontrato, también tenemos en otro ejemplo a lo que denominamos el cuasidelito. Y en este caso nos estamos refiriendo a esa acción o esa omisión que causa daño o perjuicio a otra por descuido, por imprudencia o por impericia. Acá tenemos una persona que está generando, ya sea de manera directa o indirecta, daño o perjuicio a otra por un descuido, una imprudencia, una impericia, sin desearlo.
sin pensarlo, sin premeditadamente haberla generado en su mente y generar de manera material un daño como tal. Así también dentro de su actuar se entiende que no hay una intención de producir un mal en aquella persona o en los bienes o en los derechos ajenos. Esta evidentemente se diferencia el cuasi delito del delito precisamente porque de por medio en este no media ni la intención ni el dolo. Sin embargo, como tal, en todas estas, en el delito, el cuasi delito, en el cuasi contrato, y todas definitivamente pertenecen a una fuente extracontractual generadora de obligaciones. Y aquí también es importante hacer un pequeño paréntesis en relación a este hecho luctuoso que se ha generado en, en una discoteca, está en todos los medios, redes sociales, donde de por medio hay un grupo de música cumbia, un cantante que se ha lanzado al público, expectante, público de 17, 16, 18 años, de una promoción que ha desencadenado una situación de fallecimiento de un adolescente y otra que se encontraba en terapia intensiva. Y el resultado como tal de este proceso cautelar fue dejar en libertad a este cantante, este vocalista, y generarle medidas sustitutivas. Y es que en el fondo, el juez que conoció seguramente la causa entendió, por ejemplo, de que se estaban generando situaciones muy apegadas a lo que es el cuasi delito, porque de por medio ese vocalista de este grupo musical no tenía ni la intención de producir un mal, no tenía en su intención causar daño, generar perjuicio a sus espectadores. Sin embargo, de manera descuidada, imprudente, ¿verdad? Con falta de experiencia, porque en eso tiene que ver también la impericia, no ha tomado de manera previa no ha asumido una conciencia de los efectos que puede generar su conducta. Y por tanto se entendió de que al no mediar de por medio dolo o la intención de causar daño, el juez de la causa entendió que debe de ser liberado para que se defienda en libertad en relación al proceso que se le está investigando. Entonces, estos son, por ejemplo, presupuestos ligados al cuasi delito. ¿Está bien? Sigamos, vamos a ver una última fuente no voluntaria, y en este caso, sino la más empleada de las fuentes no voluntarias generadoras de obligaciones, es la ley. La ley a través de leyes expresas, a través de reformas legislativas, son instrumentos generadores de fuentes de obligaciones, porque en su contenido vamos a entender que se van a establecer deberes de cumplimiento para cierto sector de la población, para ciertas personas, si no todas, sin que de por medio, a través de la ley, se genere una necesidad de un acuerdo previo. No estamos hablando de que la ley sea similar a un convenio, por ejemplo, un acuerdo, un pacto, por ejemplo, el cual suscribe el Estado con la COP, por ejemplo, con los mineros. Estamos hablando de que la ley exceptúa en su contenido la consulta, la generación de acuerdos, voluntades, en el consentimiento de las partes a quienes vas a afectar en su situación jurídica con lo que determina la ley. Y, por ejemplo, las obligaciones que son derivadas de la ley surgen, por ejemplo, de hechos o actos jurídicos que la norma va a entrar a regular. Y entre estos, por ejemplo, encontramos en esta diapositiva la mayoría de edad a partir de los 18 años cumplidos, una norma de carácter general, ¿verdad?, que tiene un trasfondo de dos regulaciones. Uno, establecer cuándo se genera y a partir de qué momento se genera la mayoría de edad.
Pero también a partir de qué momento esa persona puede ser sujeto de derechos, pero también generador de obligaciones. Entonces, como podemos ver, la ley fuente, sino la más importante en relación a lo que son fuentes no voluntarias de las obligaciones. Vamos a continuar, vamos a ver otra categoría de contratos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, los contratos consensuales. Y en su contenido, eso nos va a llevar a la redacción que establece el artículo 521 del Código Civil Boliviano. Estos contratos consensuales se encuentran configurados dentro de nuestro ordenamiento jurídico como una suerte de principio general, ya que de por medio opera a manera de acuerdo para la transferencia de la propiedad mediante el simple consentimiento de una cosa o de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real. Por ejemplo, para entrar a un consenso y lograr una situación jurídica, podemos emplear también como ejemplo la compraventa, porque esta en el fondo va a determinar cuál va a ser el destino de esa cosa, de ese derecho real, a partir de qué momento vamos a constituir un derecho real, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos hablar de algún derecho expectaticio, un anticipo de legítima, por ejemplo, claro que sí, que por su sola suscripción no va a determinar la situación jurídica, sino hasta que se cumpla un presupuesto de hecho, que en este caso sería la mayoría de edad, por ejemplo. Pero no deja de resultar de un consenso, ¿verdad? Bien, sigamos. Este es en relación a lo que son los contratos consensuales. Hablemos ahora de la clasificación de los contratos ligados a lo que son los contratos reales. Y para este tipo de contratos existe una regla. Y esta regla exige como requisito previamente la entrega material de la cosa. Exige como requisito y regla principal que se opere el acto traslativo de dominio, el acto de traslación de la propiedad entre partes. Por ejemplo, un contrato real sería, por ejemplo, un contrato de préstamo, un contrato de prenda, un contrato de depósito. Porque para que éste se genere, previamente ese prestatario tiene que haber entregado el monto de dinero en calidad de préstamo al deudor. En el tema de la prenda, de que el prendatario en este caso estaría entregando la cosa también al deudor de la cosa. Así como también en el asunto del depósito, cuando existe un depositario nombrado por el titular de la cosa para que ejerza ciertos actos en su representación. Por tanto, es necesario, establecemos en la diapositiva, el consentimiento, por un lado, un pacto previo de entrega, pero también dejar claro de que se revise previamente la tradición de la cosa. Cuando nos referimos a la tradición, estamos siendo incisivos en el hecho de que quien denote la propiedad de la cosa, sea el legítimo adquiriente o sea el que ejerce dominio real sobre la cosa que va a realizar su entrega, sea el propietario, sea el prestatario, el dueño del dinero, sea en este caso el sujeto pasivo de la obligación en esta relación contractual. Entonces, como podemos ver, existen también este tipo de contratos. Ahora, vamos a ver otros. Vamos a establecer, por ejemplo, aquellos ejemplos que se encuentran contenidos en el artículo 491 y 492 del Código
civil. Estamos hablando, por ejemplo, de los contratos de donación, hipoteca y antícrisis. Numerosas teorías, numerosos ejemplos, casos de corte, juicios ordinarios, jurisprudencia, doctrina legal aplicable respecto a la solemnidad que revisten estos tres tipos de contratos. En inicio los denominamos solemnes porque tanto en su constitución, en su redacción, en su formulación, en tal y como son redactados en sus requisitos, vienen a cumplir previamente un requisito de validez formal que por lo general constituye requisitos indispensables para que se generen y también requisitos que la norma legal establece para que previamente sean practicados, materializados, para que en definitiva sean considerados y gocen de la solemnidad necesaria para que sean reconocidos como tal, en su forma, en su contenido. Por ejemplo, uno cuando de manera muy general, un conocimiento muy general, si pretende pensar que la donación simplemente es un acto donde una persona se desprende de algo que le pertenece en favor de otra y pretender que así sea denominado su acto como tal, esta situación no es del todo cierta. Este tipo de contrato requiere, por ejemplo, en el ámbito público, por ejemplo, que cuando se va a generar una donación, tenga que realizarse un examen previo de la cosa, incluso partiendo desde un avalúo, para considerarla como un objeto o que no va a ser empleado por el titular o que simplemente se encuentra en desuso. Así también se exige de que sea a través de escritura pública elaborada por notario de fe pública. Lo mismo acontece en relación a lo que es la antícresis, por ejemplo. El tema de la antícresis se exige de que este contrato sea inscrito previamente en las oficinas que tienen a su cargo el registro de propiedad de las personas, en este caso las oficinas de derechos reales. Y aquel contrato que evidentemente no cumpla con esta solemnidad no va a ser alcanzada por esta denominación de antícresis, por ejemplo. Bien, sigamos, así vamos a poder alcanzar algo más del contenido que hemos preparado para ustedes. Tenemos de por medio también aquellos contratos que se los define por sus requisitos de fondo. Y aquí es interesante porque de por medio en nuestra sociedad, en el comercio habitual, en el relacionamiento que tenemos con los servicios, con la prestación de servicios, los contratos de adhesión es el común denominador. ¿Por qué? Porque los contratos de adhesión se caracterizan porque de por medio no existe un acuerdo de voluntades, no existe una fase de negociación, por ejemplo. En los contratos de adhesión, las cláusulas se encuentran ya predeterminadas, son ya preestablecidas. Por ejemplo, los alcances, condiciones, multas, intereses, o por ejemplo los contratos bancarios, es un claro ejemplo de contrato de adhesión. Un contrato de prestación de servicios de Internet, por ejemplo, igual es un contrato de adhesión. Pero para que este tipo de contratos no ingresen al ámbito de la especulación, es necesario que previamente obedezcan a un régimen, a un marco regulatorio que pueda poner límites, que pueda establecer prioridades, que pueda establecer directrices para que esa institución, esa empresa de servicio, lo brinde en el marco de lo que el Estado ha regulado como tal. ¿Verdad? Entonces, en este marco es
el legislador, quien a partir de este marco regulatorio va a establecer de que la normativa para que no se generen abusos en las partes, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de seguro, un contrato bancario, un contrato de préstamo. Tenemos ahí de por medio donde la voluntad de las partes solo se limita a aceptar el contenido de los términos del contrato. En definitiva y de manera objetiva, ¿qué tenemos frente a nosotros? Tenemos un contrato en el cual la libertad contractual se encuentra restringida. Siguiendo con los contratos que se caracterizan por sus requisitos de fondo, tenemos el contrato individual. Este lo vamos a poder encontrar en el artículo 519 del Código Civil. Y este contrato se caracteriza porque obliga únicamente a las partes que han dado su consentimiento, ya sea por sí o por medio de sus representantes. En este marco tenemos un contrato que, aunque los suscribientes van a ser los que se van a beneficiar o les va a afectar a la larga el contenido del contrato, no perjudica a terceros. En este marco vamos a avanzar también, así como tenemos contratos individuales, también existen contratos colectivos. Y este tipo de contrato se caracteriza porque sus efectos se ven reflejados en personas que no intervienen directamente en el negocio jurídico. También se caracterizan porque son tipos de contratos que obligan a un grupo determinado de personas. Y acá, por ejemplo, en los contratos colectivos tenemos los contratos colectivos de trabajo, donde por lo general son los sindicatos a través de sus representantes quienes ejercen un preacuerdo con los propietarios, con los patronos, o pueden ser también los sindicatos con el propio Estado. Este último ejemplo podemos encontrarlo, por ejemplo, en los casos ligados a los gobiernos municipales, donde de por medio ya está establecido un marco normativo de aplicación de la Ley General de Trabajo en su relación con personal administrativo hasta el nivel técnico. También tenemos entre estos los contratos que por su naturaleza o características se ligan a la reciprocidad de obligaciones. Acá en este tipo de contrato podemos englobar también, por ejemplo, a la donación. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de contratos, en su momento de generación, cuando nace este contrato, solamente genera obligaciones para una sola de las partes intervinientes. Dependiendo el contenido, y aquí es muy importante decirlo, muy distinto es la donación que la transferencia gratuita. Sobre todo en el sector público, porque también normas de carácter civil rigen en sus principios y contenido en el ámbito administrativo. Por ejemplo, una transferencia gratuita entre autoridades o niveles de gobierno, por ejemplo, se caracteriza porque los hechos, fuera de responder al Decreto Supremo 0181 y a la 1178, de por medio también exige un convenio en el cual una de las cláusulas características es de que si esa transferencia gratuita no cumple el objeto como tal, el objeto de la transferencia, por ejemplo, de hacer un buen uso a nivel académico, educativo, y la contraparte no ejerce ese objetivo, esa función, el objeto de transferencia va a poder ser revertido. En el carácter de la donación no acontece ese aspecto. Es un acto de disposición absoluto. ¿Está bien? Esas diferencias también es bueno aclararlas en este punto. Y antes de
de que podamos finalizar, porque no vamos a tener más tiempo, hablemos un poco de los contratos que por sus características de reciprocidad de obligaciones pueden ser catalogados como contratos bilaterales, que a diferencia de lo que son los contratos unilaterales, en los bilaterales se generan obligaciones para las partes suscribientes, como es el contrato, en el contrato de compra-venta, la obligación del vendedor de entregar la cosa y la obligación del comprador de pagar el precio. Finalmente, los contratos sinalagmáticos imperfectos, donde por un lado el contrato nace con una suerte de necesidad, puede ser en este caso un contrato unilateral, donde hay una sola de las partes quien se va a generar una obligación por sí misma, pero en el devenir del tiempo y las situaciones o circunstancias que pueden generarse, la relación o naturaleza del contrato cambia, se adecua, se transforma en un contrato bilateral. Tenemos un ejemplo en el artículo 857 del Código Civil. Cuando iniciamos con un contrato de depósito, inicia con un contrato gratuito, pero sin embargo, a la larga, la conservación de la cosa ha generado diferentes gastos, en este caso para el depositario. Entonces, a raíz del derecho de retención de la cosa, el depositante puede exigir, por ejemplo, la restitución de gastos realizados para mantenerlo en buen estado. Entonces, como podemos ver, hasta acá, bueno, no nos permite más el tiempo, hemos podido ver en esta masterclass un breve repaso de lo que se va a mostrar a la larga en este diplomado de Derecho Civil Mercantil con mención en contratos. Yo hasta acá voy a finalizar esta masterclass. Lo único que me queda, estimada licenciada, es invitar públicamente a los presentes y a toda esa población, ese público interesado en formarse a nivel posgradual en esta especialización. Como podrán ver, esta especialidad es coyuntural y tiene mucho que ver con su formación profesional. Y en su momento también las circunstancias van a exigir de que ustedes se encuentren preparados. Y qué mejor hacerlo en esta Casa de Estudios Superiores y a través de ESAM Escuela de Negocios. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted, Magíster, por acompañarnos en esta sesión. Y también, ¿no?, dar las gracias a todos los participantes. Nuevamente invitarlos a inscribirse al diplomado en Derecho Civil Mercantil Convención en Contratos. Y bueno, ¿no?, recordarles también que pueden comunicarse con su asesor académico para solicitar mayor información, incluso sobre los descuentos especiales por haber participado en esta masterclass.